¿Alguna vez has conocido a una persona que tenía mucho dinero, pero de repente lo pierde todo? A veces las personas, con tal de sentirse deseados, amados o importantes, hacen cosas que con el paso de los años se arrepienten. Te invito a que escuches esta historia. Tristemente es real. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Infidelidad, basado en hechos reales. Quiero compartir parte de mi vida con todos ustedes, porque puede ser que alguien esté pasando por algo parecido, y quiero que mi experiencia les sirva de lección. Mi nombre es Alberto, y esta es mi historia. Vengo de una familia humilde pero trabajadora. Mi madre se dedicaba al hogar, y mi padre tenía un pequeño comercio en la ciudad. Somos en total 6 hijos. Yo soy el único que no quiso seguir estudiando. Terminé la preparatoria y me puse a trabajar. Pero a base de esfuerzo y dedicación, logré levantar desde cero un negocio que se dedicaba a la manufactura de ropa. Me iba de maravilla y por azares del destino, conocí a una mujer hermosa llamada Carolina, hija de buena familia. Desde que la vi, dije que ella sería mi esposa. Y así fue. Nos casamos justo al año de habernos conocido y éramos muy felices. Le mandé a hacer una casa llena de lujos, como la que ella se merece. Se dedicaba al hogar, pero tenía servidumbre para que no tuviera que hacer ningún trabajo. Cada vez me iba mejor en el negocio, al grado que decidí asociarme con 2 hermanos para crear un negocio de exportación de aguacates, y eso nos permitió que el dinero se multiplicara velozmente. Pero yo, al no tener una carrera o conocimiento alguno de contabilidad o manejo de negocio, es decir, era empírico, no me daba cuenta de las filtraciones de efectivo que tenía la compañía. Recuerdo que una de mis cuñadas, que estudiaba administración de empresas, vino a trabajar conmigo y al par de semanas me dijo que mis hermanos me estaban robando. Yo no le quise creer, decía que cómo mis hermanos iban a robarme, si yo, desde que empecé a trabajar, los ayudé pagando parte de sus estudios universitarios. Y además, me asocié con ellos, dándoles toda mi confianza, por lo que de una manera amable, despedí a mi cuñada. Creía que me estaba metiendo solamente ideas tontas en la cabeza. En una reunión que tuvimos mis hermanos y yo, dijeron que teníamos suficiente dinero para poder expandirnos y que había un negocio en puerta en la isla de Cuba, por lo que deberíamos ir personalmente. Yo acepté. Pensaba en que nos iba tan bien que estaría genial que tuviéramos más negocios, ya que con los años nos habíamos acostumbrado a darnos grandes lujos, viajes a Europa, comprábamos siempre lo mejor sin importar el precio, por lo que pensaba en que era el momento de expandirnos para alcanzar más fortuna. Nos fuimos la primera vez a Cuba los 3. Ahí entablamos conversación con unas personas que nos decían que podríamos hacer negocio en la isla, pero ellos, al querer complacernos, invitaron a unas chicas. Eran muy hermosas. Habían varias como para que nosotros escogiéramos. Pero había una joven en particular, de no más de 20 años, mulata de ojos verdes, con un cuerpo de tentación. La verdad que me hizo sentir importante. Yo, con mucha más edad que ella, hacía que me sintiera más atractivo. Alguien diferente a mi esposa estaba interesada en mí. Sentía que yo era un adolescente y entre copas pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente
tendríamos que regresar a México para revisar la documentación y platicar acerca de que si aceptamos o no la propuesta. Pero yo no podía olvidar a aquella mulata, que si bien mi esposa era hermosa, aquella joven me dio algo que jamás había probado en la vida: infidelidad apasionada. Al llegar a la ciudad, mi esposa con mis 3 niños fueron a buscarme al aeropuerto. Al verlos, sentí mucha alegría y desgraciadamente, al ver a mi esposa tan hermosa y buena, no sentí remordimiento alguno y pensaba en mis adentros que fue locura de una sola noche. Al paso de una semana, acordamos que estábamos interesados en el negocio de Cuba, por lo que dije que yo iría solo para acordar los detalles. Mis hermanos estuvieron de acuerdo y yo por dentro deseaba encontrarme otra vez con la mulata de ojos verdes. No dejé que pasara un día más y mi secretaria me compró el boleto de avión para el día siguiente. Al llegar por la noche a mi hogar, mi esposa ya me había hecho la maleta. Me sentía hasta cierto punto culpable por mi traición, pero lo opacaba el recuerdo tan excitante que había vivido con aquella joven. Partí al día siguiente muy temprano. Llegué al hotel y me registré. Rápidamente fui a las oficinas de los contactos ahí en la isla para acordar más detalles del negocio y aproveché para preguntarles acerca de la joven. Ellos, sin ningún problema, la localizaron y ella llegó a mi encuentro. Recuerdo muy bien que al finalizar la junta salimos la joven y yo. Se llamaba Mercedes. La invité a comer. Ella estaba encantada. Desgraciadamente la situación en la ciudad no era tan buena para los pobladores de esa época, hablando de los años 90, por lo que para aquella chica le estaba bajando el cielo. Disfrutamos la tarde juntos y le invité a pasar la noche conmigo. Ella aceptó. Y entre pretextos, avisé a mi oficina y hogar que el negocio se retrasaría unos días, por lo que regresaría la siguiente semana. Me quedé con Mercedes. Sentía que tenía una luna de miel con aquella joven. Me volvía loco. Obviamente, sabía muy bien qué ofrecer, pero yo, como tonto, caí rendido a sus pies. Todo el tiempo que estuve ahí, se quedó conmigo en el hotel. La llené de lujos, le compré todo lo que quería con el fin de que estuviera feliz y se quedara conmigo. Al regresar a mi ciudad, buscaba pretextos para regresar a Cuba. Decía que tenía que abrir una oficina y habría que volver de manera continua. Pero la realidad es que ya le había rentado una casa a Mercedes y quería estar con ella lo más que pudiera. Mi esposa jamás me dijo nada, puesto que el dinero siempre estaba para lo que quisiera. Muchas tarjetas de crédito, efectivo, coches de lujo, servidumbre y más. Además, le decía que yo iba únicamente a trabajar y que la amaba. En cierta manera era verdad, la amaba. Pero también quería satisfacer mis placeres más ocultos y que Mercedes me cumplía sin objeción alguna. En un viaje a Cuba, aquella mulata que me volvía loco me llevó a ver a su madre. Al entrar, me percaté de que tenía una casa humilde. La mujer hizo una comida típica de la isla. Me trataban como rey. Si bien en mi casa era feliz, acá sentía que era deseado. Les pregunté dónde estaba el baño y me dieron las indicaciones. Pero al pasar por un pasillo, volteé hacia una puerta y vi en una habitación un altar, con veladoras, estatuas y muchas cosas más que prefiero no revelar. Entré al baño, pero al regresar, les pregunté que qué era ese cuarto. Mercedes me dijo que su madre era santera y que ahí hacía sus consultas. Yo no sabía muy bien qué significaba, por lo que me explicaron un poco de la religión. Terminamos de cenar. Mercedes y yo nos despedimos de su madre. Y como no era tan tarde, nos fuimos a tomar algo a un bar. Ahí sentía que todos me veían. Me sentía orgulloso de mi joven acompañante.
que si bien era muy hermosa, estaba conmigo, yo, muy lejos de ser un Adonis. Pasadas la medianoche, nos fuimos a nuestra casa y al estar acostados en la cama, Mercedes me dijo que tenía algo para mí y me dio un amuleto, por así decir. Me dijo que lo debo de traer siempre, que es para que me acuerde de ella. Se lo acepté. No era necesario recordarla con eso porque la tenía clavada en la mente, pero me llevé aquel amuleto cuando fui de regreso a mi hogar en México. Al cabo de un par de semanas, empecé a tener problemas monetarios en la empresa que manufacturaba ropa. Se descomponían las máquinas y en la empresa de exportación de aguacates empezaron a disminuir los pedidos y el flujo de dinero empezó a decaer. Mis hermanos me dijeron que había una oportunidad de abrir una fábrica de plásticos y que necesitábamos hipotecar activos. Yo fui ciego y les creí. Me pidieron firmar unos papeles, los cuales firmé ante el notario. Todo empezó a decaer. Sin embargo, busqué la manera de regresar a ver a Mercedes y estar con ella un tiempo. Al llegar a Cuba, me recibió mi mulata, toda una señora de la casa, con su servidumbre y chofer, porque no sabía manejar. Le daba lo que quería con tal de que siguiera conmigo. Y cada vez me pedía más dinero para cualquier capricho, si quería una casa más grande, ropa o viajar con sus amigas. Y yo, ciego, le daba todo lo que quería. Regresé a México y cuando lo hice, me di cuenta de que mis hermanos se habían quedado con la empresa aguacatera y la fábrica de plásticos que íbamos a comprar. Los papeles que me dieron a firmar eran para quitarme la parte mayoritaria que tenía y aparecía como que se la cedí. La maquiladora de ropa no pudieron quitármela porque mi esposa formaba parte de la empresa y ella necesitaba firmar también. Así que fueron astutos. Únicamente robaron efectivo poco a poco y me endeudaron. Todo iba en picada. Debido a esta situación, cerré el negocio en Cuba y no podía viajar para ver a Mercedes. Entonces, ella me empezó a llamar por teléfono para pedir más dinero. Yo le decía que no tenía, que incluso debería de cambiarse a un departamento más modesto. Pero ella empezó a amenazarme con contarle a mi esposa de nuestra relación. Y yo, con tal de que no sucediera, le enviaba el dinero que me pedía. Por lo que tuve que vender un par de terrenos que había comprado cuando tenía dinero. Y además, hipotequé la casa donde vivía con mi esposa y mis hijos, para que ese dinero me ayudara a solventar los gastos de la maquiladora y los lujos de mi amante. Poco a poco, fui perdiendo todo lo que tenía. Después de tener tanto en mi bolsillo, ahora tenía centavos. Logré dar un último viaje a Cuba para terminar la relación con Mercedes, pero ella me amenazó diciendo que hablaría con mi esposa para contarle nuestro amorío. Yo le dije que no tenía más dinero, que todo se había perdido debido a la devaluación de México en los años 90 y que mis hermanos me habían robado los negocios. Pero ella, de manera vengativa, me dijo que esto no se quedaría así y que yo pagaría muy caro el terminar con ella. Me regresé a mi país con la cola entre las patas, como decimos acá, y vi cómo mis hijos, de estar en la mejor escuela de la ciudad, los tuve que cambiar a otra más económica. A mi esposa le tuve que quitar la servidumbre y vender su Mercedes. Le compré un carro más austero. Ella siempre me apoyó. Me dijo que se había casado conmigo por amor, no por interés, que cuando me conoció no tenía nada y que aún así se había enamorado de mí. Yo me sentía como un perro, no hay otra descripción. Mi negocio se fue en picada. Perdí mi fortuna, mi casa, mis autos y poco a poco fui perdiendo la salud. Al estar en este punto me pregunto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Habrá sido brujería, santería o karma? ¿Cómo fue posible perder todo el dinero que tuve en tan poco tiempo?
Al paso de los años, no me pude reponer en lo económico. Mi esposa puso una cocina económica, por lo que ella trabaja para el sustento del hogar. Tenemos un carro con una antigüedad de muchos años. Nuestros hijos se casaron. Uno casi no nos visita. El otro vive fuera del país. Y el más pequeño a veces nos apoya un poco con los gastos de nuestra casa. Yo estoy enfermo, padezco hipertensión, tengo inicios de Parkinson y tengo diabetes tipo 2 y además casi no veo. Hay personas que dicen que lo que uno hace acá en la tierra, acá lo paga. Ahora vivo con el miedo de que esta situación empeore. Dependo de mi esposa para todo. Sin embargo, sé que no soy una persona fácil y tengo miedo de que ella se canse y se vaya. Trato día con día de mejorar, pero la culpa no me deja en paz. Me arrepiento de todo el dinero que despilfarré, los consejos que deseché y la fidelidad que pude haber dado al amor de mi vida. Muchas gracias al suscriptor por compartir su vivencia y le deseamos de corazón que encuentre un poco de felicidad y paz en su vida. Si te ha gustado esta historia, por favor, no te olvides de suscribirte y activa la campanita para recibir las notificaciones en cuanto se suban videos nuevos. Este mes es el mes del miedo, así que seguiremos festejando. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?